Continúa la persecución en nuestro país, persecución política que parece no va a terminar tempranamente. Virgilio Hernández, quien ha sido también una persona perseguida en el pasado, da su punto de vista y agrega detalles importantes. ¿Por qué el poder político solamente persigue al correísmo en Ecuador? Detalles y juicios internacionalmente y nacionalmente están por venir, amigos, y parece que finalmente la verdad saldrá a la luz. Todos estos detalles conózcalos a continuación. Veamos. Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos y por compartir nuestros contenidos en redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Marta Ogoño y los saludo desde Machala, Ecuador. Con nuestros enlaces intentamos aportar a la información y reflexión para romper el relato que posicionan los medios hegemónicos y el gobierno. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el privilegio de estar con el parlamentario andino Virgilio Hernández. El tema de esta noche es ¿Continúa el lawfare en Ecuador? ¿Quién es Virgilio Hernández? Él es doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, magíster en administración pública y ciencias políticas y doctorante en derecho constitucional por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una larga trayectoria política, fue asambleísta constituyente en el 2008, asambleísta por la provincia de Pichincha, en reiteradas ocasiones fue vicepresidente del Parlamento Latinoamericano. En el mundo académico, ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en otras universidades. Autor de varios libros y publicaciones, articulista y comentarista en varios medios de comunicación. Actualmente es vicepresidente del Parlamento andino. Hace 5 días fue el lanzamiento del libro Lawfare Ecuador, Guerra contra la Democracia y el Derecho, donde Virgilio Hernández es uno de los coautores. Él le da la más cordial bienvenida. Virgilio Hernández, usted tiene la palabra. Muy buenas tardes, un gusto poder comunicarme con ustedes y a través suyo con las personas que nos miran de aquí del Ecuador, de otras partes de América Latina, de Europa, del mundo. Siempre un gusto poder estar comunicado con ustedes y a través suyo poder saludar a muchos hermanos y hermanas ecuatorianos. Siempre es un gusto estar aquí en L. Esta es una expresión muy quiteña, L. Uno podría decir, depende de dónde ponga el acento, L. Entonces, bueno, aquí estamos. Yo lo voy a decir a lo quiteño, L, en este enlace latinoamericano-europeo para poder conversar, para poder analizar sobre el lanzamiento del libro, sobre el lawfare y en general las estrategias que ha desarrollado el lawfare. De tal manera que un gusto en este primer saludo con ustedes aquí en el Ecuador, en la provincia del Oro, pero también veo gente conectada de Alemania, de Berlín, de España. Un gusto poder estar con ustedes. Muchísimas gracias, Virgilio, por acompañarnos esta tarde en Ecuador, de noche acá en Europa. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación desde Berlín, Alemania. Hoy estamos con Virgilio Hernández, quien está tratando el tema lawfare en Ecuador. Hace poco escribiste, digamos, pusiste ya a la luz el libro sobre lawfare en Ecuador. Dime, ¿en qué consiste el lawfare y cómo se ha utilizado en el contexto de la política ecuatoriana? A ver, bien, primero, ¿qué es el lawfare? ¿Qué es el lawfare? Tal como se llama el libro, aquí tengo el libro para que ustedes también lo puedan mirar. El libro es básicamente una recopilación de distintos autores. Me parece que, si no me falla la memoria, son 17 autores en total los que escriben en este libro, en el lawfare, Guerra contra la Democracia y el Derecho. Y es, en síntesis, eso. En síntesis, el lawfare es la utilización de la justicia, la perversa utilización de la vía judicial, de las instituciones de justicia, de la fiscalía, de los tribunales, de los jueces, para cumplir objetivos políticos. Y esto ya es gravísimo. Esto ya es gravísimo. Es decir, que cuando uno por alguna razón va a un juez, ¿no es cierto? Por cualquier razón, desde lo que puede ser una causa civil, un divorcio, ¿cierto? Si uno va a un juez, uno espera que ese juez actúe
en el marco de la Constitución y la ley. Pero si ese juez no actúa en el marco de lo que dice la Constitución y la ley, si no actúa con objetivos políticos, estamos diciendo que el resultado no va a ser lo que es justo. El juez va a actuar de manera injusta. Miren la paradoja. Un juez que no actúa sobre la base de las leyes, de la Constitución, un juez que tiene por misión administrar justicia, se confabula con operadores políticos para cumplir consignas políticas. Esto es, de alguna manera, lo que se denomina el lawfare y que en estos últimos años se ha aplicado de manera sistemática en el Ecuador para perseguir básicamente en el Ecuador y en otras partes de América Latina, en el Ecuador y en otras partes de la región. Se ha aplicado básicamente para perseguir a los líderes progresistas, para perseguir a los líderes que han provocado grandes cambios y transformaciones en nuestros países. A ellos se ha aplicado y a quienes de una u otra manera también hemos estado en la defensa de esos cambios profundos, de esos cambios de las realidades nuestras, se nos ha aplicado esta guerra contra la democracia y el derecho. Miren, hay cosas, y en este libro yo lo relato, por ejemplo, no quisiera, bueno, ya lo hice, empezar señalando mi caso, pero lo señalo porque es paradigmático, ¿no? A Paola Pavón, a Cristian González y a mí nos acusaron de intentar dar un golpe de Estado. Esa rebelión es el intento de un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Cuando yo comento esto en otras partes, cuando comento esto en otras latitudes de aquí mismo, de América Latina o del mundo, créanme que la gente se ríe de lo absurdo, se ríe porque me dicen, ¿cómo es eso de que intentaste dar un golpe de Estado? Sí, y yo les digo, me acusaban, no es que intenté, me acusaban de intento de golpe de Estado entre tres personas, y el propio fiscal reconocía que nosotros no teníamos conexión con las Fuerzas Armadas, con la policía. Inicialmente quisieron señalar y quisieron decir que nosotros mismos estábamos constituyendo una organización armada. Como nunca encontraron, ¿no es cierto? Como nunca encontraron ningún arma, entonces no podían seguir sosteniendo y ya quitaron lo de rebelión armada. Pero este tema de que puede sonar, ¿no? Y les digo en otros lados, cuando yo comento que estuve acusado de intento de golpe de Estado entre tres personas, en muchos lados les parece realmente una causa de risa, de asombro por lo inverosímil de la acusación. Y uno puede decir, sí, pero eso es absurdo, se cae por su propio peso. ¿Cómo tres personas que no tienen conexión con las Fuerzas Armadas, que no tienen conexión con la Policía Nacional, que no tienen su propio grupo armado, que los integrantes de la protesta, como era el movimiento indígena y el movimiento de la transportación, decían que no tenían ningún vínculo con nosotros? ¿Cómo entre tres personas podía intentarse un golpe de Estado? ¿No? Es realmente inverosímil, pero vean, es de las cosas absurdas que aquí pasaron. Y aquí estas tres personas tuvimos que vivir la cárcel. El juez que ordenó nuestras órdenes de prisión obviamente pasó de ser juez provincial de Pichincha a ser integrante de la Corte Nacional de Justicia, es decir, fue premiado, ¿ya? Y era tan absurdo que los propios fiscales, yo tengo la impresión de que el fiscal, alguna vez el fiscal que llevaba la causa, me llegó a decir, tú sabes que esto es político. Yo le dije, no sé que es político, yo estoy acusado y estoy detenido, o estuve detenido por una causa que supuestamente era jurídica, ¿sí? Y ya, este es un poco el eje. Esto evidencia la brutalidad de cómo se aplica la justicia, instituciones que debían garantizar la protección de los derechos de los ecuatorianos, como los fiscales y jueces, se convierten en el instrumento, en el perverso instrumento para que unos actores cumplan objetivos políticos y de esa manera tratar de destruir a quienes ellos consideran sus enemigos. Ya esto de en la política tener que pensar enemigos ya debe ponernos a todos realmente muy preocupados, porque la política es la dimensión de la contradicción, es la dimensión de poder debatir, discutir, sí, pero en la política hay contradictores, hay contrincantes, pero no puede haber enemigos, porque un enemigo es alguien que el que tiene más poder busca destruir, pero esto es lo que pasó y esto es
de alguna forma lo que relatamos en el libro se pone desde distintas voces, se analiza el ridículo caso Sobornos por el que personas estuvieron detenidas, el propio Jorge Glass, Alexis Mera, Rafael Correa, también por ese ridículo caso está... tiene orden de prisión, ¿no es cierto? Siempre que quieren buscar reactivar esta causa, dicen que ya van a ir a la Interpol, a pesar de que la Interpol muchas veces ya la Comisión de Ficheros ha determinado que no se cumple con la orden de detención porque hay evidencias claras de que aquí hay fallas al debido proceso y de que aquí hay intereses y objetivos políticos. Entonces, aquí se analiza el caso Sobornos, se analiza lo que ha pasado con Jorge Glass, se analiza casos también de personas como el líder indígena Leonidas Issa y todas las formas como se actuaron contra Leonidas Issa en el año 2000, tanto en el año 2019 como en el 2021. Después también se analiza el caso del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, acusado de un delito también terrible, ¿no es cierto? A él le acusaron por acoso y ahora cada vez tienen más claridad de que todo fue una trama, de que todo fue un montaje. Le siguieron un proceso sin que tenga denuncias. La víctima del acoso, este supuesto acoso, nunca presentó denuncia particular y sin embargo él estuvo preso 3 años y cuando estuvo preso, mientras estuvo preso, nunca tuvo sentencia en firme. Esta es lo terrible, ¿no? Entonces, ¿qué les sintetizo diciendo eso? Es la utilización perversa de los mecanismos de justicia, la utilización perversa de los instrumentos de la justicia, de la fiscalía, de los jueces, para que unos actores, los actores que tienen más poder o los actores que están en el poder, básicamente cumplan objetivos políticos a través de los jueces. Y con eso se desmorona por completo el andamiaje institucional, constitucional de cualquier república. Esto es básicamente de lo que trata el libro y esto es básicamente el lawfare, la guerra contra la democracia y el derecho. Bien, hay algo que tú dices, digamos, como afectado, porque recordamos muy claramente que tuviste incluso preso algunos días, pero hubieron otros compañeros ecuatorianos que fueron perseguidos y que de alguna manera marcan una importancia muy grande en la política ecuatoriana. Por ejemplo, Rafael Correa o Jorge Glass, que lo mencionaste también. ¿En cuáles han sido, digamos, las consecuencias que ha tenido eso para la política ecuatoriana? El caso, por ejemplo, de Jorge Glass, el caso Correa. ¿Qué consecuencias está teniendo para la política ecuatoriana? A ver, yo dividiría el análisis por lo menos en 3 repercusiones. Primero, la primera repercusión que hay que poner es lo que pasa en la vida de las personas. La primera es la repercusión personal, porque esto te destruye a las personas, destruye honras, esto destruye familias, esto carga un peso enorme sobre quien es acusado, pero también sobre sus familias, sobre sus hijos, sobre sus padres, sobre sus hermanos, sobre su círculo cercano. Ponen un peso enorme, ¿no es cierto?, que es estas acusaciones que se hacen. Entonces, primero hay que mirar eso. Tú lo dijiste bien, Jimmy, yo estuve preso 2 meses, poco más de 2 meses, pero primero, un día que se le prive a una persona que es inocente, que se le prive de su libertad, es como si esto fuera un siglo. No tienes idea lo que significa un día de poder estar preso. Pero en mi caso, este drama, ¿no es cierto?, que es ridículo, que es absurdo, duró 3 años. 3 años y nunca llegamos a la audiencia de juzgamiento, porque antes la Asamblea nos dio la amnistía, pero después de 3 años, después de que estuvimos presos, después de que tuvimos que presentarnos una vez por semana, de que estuvimos con grillete, de que yo incluso ya fui electo parlamentario andino y el primer año no pude salir a cumplir mi función afuera. Aquí obviamente me saludaba, pero no pude salir a cumplir mi función porque tenía prohibición de salir del país y a pesar de que ya había sido electo parlamentario andino, no me cambiaron nunca la medida. Pero en el caso de Paola Pavón, con ella, sí, que ahí hay también un artículo importante, pues con ella hubo un proceso de ensañamiento político.
la entonces ministra María Paula Romo creía que era un tema personal, lo asumió personal. Y entonces a Paola, después de que una jueza valientemente nos dio la libertad, a Paola le obligaban a que se presente 3 veces por semana, siendo prefecta de Pichincha. Si tenía que recorrer la provincia, tenía que regresar desesperadamente para poder presentarse 3 veces por semana. ¿Sabes por qué? Porque hubo un parte que llegó, como suele pasar en estos mecanismos, en estos mecanismos turbios que se utiliza. Un día llegó una alerta, ¿no es cierto?, una denuncia humana, como ellos dicen, de alguien que dijo que las personas que tienen grillete generalmente se refugian en las embajadas. Fíjate el absurdo. Y Paola Pavón, que era prefecta, ¿sí?, tenía que demostrar que no, que su intención no era estar en ninguna embajada, ¿sí?, cuando la justicia debería actuar al revés. Si tiene evidencias, con esas evidencias debería tomar decisiones. No, aquí una fuente humana, ese es el nombre que da la policía, que lamentablemente muchas veces se presta para esto, hay que decirlo con claridad, la policía, la fiscalía, totalmente comprometida en esto. Una fuente humana hizo una denuncia de que las personas que tenían grillete generalmente buscaban refugio en las embajadas. Y como Paola tenía también, fruto de esta infamia, estuvimos casi 3 años con grillete, entonces, sí, le hicieron esa denuncia, no había fundamento, esta fuente humana no tenía ninguna base, no es que decía o tenía un argumento que pudiese llevar a pensar que Paola se iba a refugiar en una embajada, no, nada. Y el juez, por las dudas, ¿no?, un juez que después ha estado acusado, de estos jueces que están acusados, que tienen acusaciones, pero ese juez, que esos son los jueces además, ¿no?, esos jueces que se prestan para cualquier cosa, jueces que no tienen la calidad de jueces para soportar las presiones son sicarios políticos con toga. Ese juez, si por hacerle un bien, le obligó a que se presente no 1 vez por semana, sino 3 veces por semana. Fíjate eso. Y tú has mencionado otros casos, ¿sí?, casos que ya son realmente terribles, ¿no? Lo de Jorge Glass, ¿sí? Jorge Glass él ha estado preso sin que haya existido pruebas de su participación, sin embargo preso, ya ha cumplido la condena y sin embargo sigue preso. ¿Por qué sigue preso? Sigue preso porque supuestamente él no ha cumplido uno de los parámetros, que es la socialización. ¿Cómo podía cumplir eso de los parámetros de la socialización y el tema de la educación si lo han tenido aislado durante todo su tiempo de prisión? Y también le tenían un régimen especial precisamente por los riesgos que ahora hay en las cárceles ecuatorianas. Y luego hay todo el caso de la reconstrucción de Manabí. Y lo de la reconstrucción de Manabí es atroz, porque ¿qué es lo que en ninguno de estos casos es que se acusa de sobreprecio? No. En el caso de la reconstrucción de Manabí, es básicamente porque la fiscalía dice que se priorizaron mal las obras, cuando gracias a eso en Manabí se pudieron hacer los parques, los grandes, los lugares estos que ahora permiten que la gente se concentre. Y la ley, y eso yo te lo puedo decir porque yo fui el legislador que en el 2016, cuando pasó este brutal terremoto que vivió el Ecuador, yo era presidente de la Comisión de Régimen Económico. Yo era el presidente de la Comisión de Régimen Económico en el año 2016. Sacamos la ley en 21 días. En coordinación absoluta con el presidente Rafael Correa, con quien era también el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y la coordinación de la comisión. Sacamos la ley en 21 días, inmediatamente después de los hechos. Y esa ley dice que el objeto de la ley es la reconstrucción, pero también el desarrollo de obras que permitan la generación económica. Sin embargo, ¿sí?, aquí hay un caso porque supuestamente las obras que se priorizaron a criterio de la fiscalía no eran las prioritarias. Y uno dice, ¿y qué tiene la fiscalía que hacer señalando cuáles eran o no prioritarias? ¿Cómo la fiscalía puede valorar si un caso es o no, si la realización de un gran parque, ¿sí?, es o no prioritario? ¿Cómo puede? ¿Con qué elementos hace eso la fiscalía? Esto es totalmente subjetivo. ¿Pero qué es lo que hay atrás? Atrás hay una consigna política. ¿Y cuál era esa consigna política? ¿Y cuál ha sido esa consigna política? Sí, enterrar al correísmo, al progresismo, a las voces críticas. Esta es la realidad de lo que hemos vivido
sucedido en este país. Entonces, también hay este caso, ¿no es cierto?, que es realmente brutal, que avergüenza a la conciencia ciudadana y a la conciencia jurídica. Y te digo además, luego Jorge Glass, ¿sí?, que tenía la condición de asilado en una embajada, ¿sí?, fue brutalmente sacado, secuestrado, y respetando lo que ni siquiera los dictadores del Cono Sur lo habían hecho, y respetando precisamente todo lo que tiene que ver la Convención sobre el asilo, y respetando eso para básicamente cumplir objetivos políticos. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tenía que ganar la consulta popular, porque el presidente de la República utiliza esta persecución como un elemento más de su campaña. En fin, hemos generado un proceso sistemático de utilización perversa de la justicia. Entonces, para concluir, yo te diría, en primer lugar, hay repercusiones humanas que no hay que dejar de ponerlas de relieve. Segundo, hay repercusiones evidentemente sobre las instituciones, sobre la democracia. ¿Por qué? Porque el momento que se acaba con la independencia del Poder Judicial y se somete a los jueces también que son además, venden su conciencia, ¿sí?, cuidan el puesto, cuidan favores. En ese momento que se acaba el principio de la separación de poderes, todos los ecuatorianos estamos a merced de cualquier otro poder, no solo en este caso quienes hacemos política, sino mañana. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que con esto los jueces generalmente lo que van a hacer es ponerle un precio a sus actuaciones. ¿Quién puede pagar más? ¿Sí? Y es lo que en este momento todo el mundo te dice, o en muchos lados la gente te dice. Aquí tú no ganas los procesos si no es con dinero. Eso se va generalizando. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tú ves es que hay actuaciones que están por fuera de la Constitución y la ley. Entonces, hay una afectación muy fuerte a la democracia, porque si no se respeta la separación de poderes, si no se respeta la separación de funciones, los derechos de nadie está asegurado. Y el tercer elemento que yo decía es que hay también una afectación en el plano de la política. ¿Por qué? Porque se deja de ver la política como el espacio de la legítima contradicción en el que podemos estar en desacuerdo, y se convierte en una guerra de exterminio hacia los que los actores con poder denominan que son sus enemigos. Entonces la política, en lugar de ser el lugar de discusión, de debate, de poder desarrollar este debate de ideas, se convierte en una guerra de exterminio que realizan los que tienen poder contra las voces críticas, contra, en este caso, los correístas, pero también en general contra las voces críticas. Ahora en el Ecuador tenemos perseguidos políticos, perseguidos que son periodistas, personas que son del campo progresista y que han sido brutalmente también perseguidos, en muchos casos por decir la verdad. Sí. Ahora, desde Hamburgo, Alemania, Marta Armijo tiene una pregunta. Por favor, Marta, tu micrófono. Sí, muchísimas gracias, Virgilio, por estar aquí con nosotros. Este tema es muy importante, es vital no solo para la democracia, sino también para la humanidad. De todo. Es un problema global. Lo hemos vivido con Assange, pero lo conectamos también con el Ecuador, porque ¿quién fue el que vendió, digamos, a Assange para lo que se vino después y para todas las torturas que sufrió Assange? Mi pregunta va, y claro, lo acababa usted también de decir, que realmente no es solamente una persecución a la Revolución Ciudadana, sino que también todo aquel que sea crítico todo aquel que sea crítico al régimen. Llevamos ya 3 gobiernos, todo aquello empezó con el gobierno de Moreno y con María Paula Romo, siguió luego con Lasso y ahora lo tenemos a Noboa, e incluso más crudo y más cruel todavía. Mi pregunta, y quizás una pregunta un poco rara, no sé, ¿hasta qué punto personas que son perseguidas pero que no pertenecen a la Revolución Ciudadana, sino que vienen de diferentes campos? Allí tenemos, por ejemplo, a la doctora Jimena Abarca, a Linda Guamán. Son casos típicos de persecución política
simplemente por las ganas de perseguir. No, porque la clase noble quiteña no quería que Yunda sea el alcalde. Y entonces todo aquel que estaba con Yunda era separado, pero no solamente separado, sino perseguido de tal forma que la destrucción profesional, por ejemplo, de la señora Abarca, la narra ella en las entrevistas en las que hace. Ella no tiene la posibilidad ahora de trabajar, está destruida como persona, personalmente, está destruida como económicamente y está destruida profesionalmente. Una destrucción total. Y ahí va otra vez mi pregunta. Estas personas no pertenecen a la Revolución Ciudadana. La gente de Pachacuti tampoco pertenece a la Revolución Ciudadana. ¿Hay algún intento de unir a todas estas voces para presentar y decir aquí, no es solamente que ustedes, como siempre dicen, no estamos combatiendo la corrupción de la Revolución Ciudadana? No, aquí estamos todos los que somos víctimas del lawfare en el Ecuador. Y así, en masa, en grupo, presentar prácticamente a las organizaciones internacionales. No sé. Mira, déjame comentar lo que tú dices. Hay una frase, ¿no es cierto?, que se ha vuelto genérica, o que se ha vuelto, que comúnmente se reflexiona, se utiliza, que generalmente se le atribuye a Bertolt Brecht, pero ya hay cada vez más claridad de que fue dicha por un pastor luterano, Martin Niemöller, que tú que estás en Alemania, Jimmy que está en Alemania, pueden corregirme la pronunciación, ¿no es cierto? Martin Niemöller, que él dice algo importante. Primero vinieron los comunistas, por los comunistas. Como yo no era comunista, no me preocupé. Después vinieron por los sindicalistas. Como yo no era sindicalista, no me preocupé. Yo creo que de alguna manera eso es también lo que ha pasado en el Ecuador. En los primeros años, esta fue una persecución sistemática contra los correístas. Y yo creo que muchos actores miraron al lado. Muchos actores, la academia miró para un lado, los colegios de abogados, las universidades, las facultades de jurisprudencia preferían omitir el tema, no hablar del tema. ¿Por qué? Porque de por medio había un tema de odio. Esto se hace posible siempre también cuando finalmente conviertes al odio en ideología. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras era concentrada contra los correístas, todo el mundo prefería mirar a otro lado, ¿sí? Una sentencia que se hace contra el presidente Correa, que las 3 instancias prácticamente pasan en 5 meses. ¿Sí? Se le convoca en plena pandemia, a mediados de abril, para la primera instancia, después la segunda instancia básicamente ratifica lo que dice la primera instancia y luego casación, ¿no es cierto? Todo eso en 5 meses. ¿Y qué es lo que pasó? Que la academia miraba para un lado, que los colegios de abogados, como era contra Correa, como era contra los correístas, miraban para otro lado. Incluso algunos aplaudían el uso perverso que se hizo del derecho. Incluso algunos aplaudían, incluso con jueces que eran jueces temporales. Entonces, al principio es una cosa concentrada contra los correístas, todo el mundo mira hacia un lado, ¿no? Todo el mundo mira para arriba, para abajo, para los lados, pero no defiende la vigencia de la Constitución y del derecho. Esta es la realidad. También eso pasó con algunos que eran incluso en ese momento el propio Movimiento País. Fíjense, el propio alcalde Yunda, a quien tú has mencionado, él cuando le entrevistaron, él hizo una triste, no hay otra manera de decir, una triste declaración diciendo que esto es como cuando se separan papá y mamá y que él no sabe si irse con papá, mamá, que ese es que esta división. Y finalmente se quedó actuando con Moreno. Después se presenta de candidato a alcalde y luego, evidentemente, ahí hay muchos elementos que hacen pensar que ese caso también es un caso de lawfare, porque básicamente ahí había una consigna política que era sacar a Yunda de la alcaldía por cualquier medio, por cualquier mecanismo. Y ahí hay personas científicas como Linda Guamán, como Jimena Abarca, involucradas, ¿sí? Entonces, esto es de alguna manera lo que te podría decir. Primero, como era concentrado contra los correístas, todo el mundo miraba al otro lado. Después, ya fue para quienes ellos consideraban que no debían, en este caso, ser alcalde, ¿sí? Pero luego se ha extendido a otras voces críticas,
y en este último periodo, para quienes creen que ahora esto ya es solo historia, no, en este periodo tenemos en este momento periodistas, por ejemplo, que han tenido que salir del país, ¿sí? A la periodista, a Alondra, que es en realidad cubana, ¿no es cierto? A ella se le retiró la visa, ¿sí? Fíjense lo que es eso, la brutalidad. ¿Por qué? Porque no eran capaces de poder soportar lo que eran básicamente sus reflexiones, sus posiciones. Se aprovecharon supuestamente de que había habido una ofensa contra un símbolo patrio como el himno nacional, pero ¿cuál era el pretexto en el fondo? Sacarla del Ecuador porque les molestaba su voz, les molestaba sus reflexiones, ¿no? Le sacaron. Miren lo que ha pasado con los propios periodistas de La Posta, que nadie puede decir que son una pizca de correístas siquiera. No, miren, han tenido que pedir asilo en Canadá para poder protegerse a sí mismo y poder proteger a su familia. Eso es lo que le ha tocado vivir al país. Entonces, cuando empiezan este tipo de persecuciones, uno puede relatar cómo inicia, pero no puede después saber cómo sigue, ¿sí? No puede, ¿no? Y creo yo que ahora ya es el momento en el que poco a poco se tiene que despertar de esta situación. Lo que estamos viviendo aquí en el Ecuador, como bien lo calificó la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, es un apagón democrático y un apagón jurídico. Fíjense en este mismo, y tiene que ver con el ONFE, fíjense lo que acaba de hacer el presidente de la República para cobrar más impuestos, para seguir complaciendo al Fondo Monetario Internacional. Una ley, un proyecto de ley que fue negado y archivado por la Asamblea, el presidente la ha mandado a publicar en el registro oficial. Y si la Corte Constitucional no actúa de manera oportuna, desde el 1 de enero se tendrá que pagar ese impuesto, un impuesto entre el 1 y el 5% de carros usados. Fíjense lo que significa eso, que estamos hablando de que si una persona de sectores populares, de clase media, para su negocio, para su trabajo, para la familia, compra un vehículo de $10,000, un carrito de $10,000 usado, ¿no? Fíjense, por comprar ese carro tendría que pagar entre $100 y $500. Ni siquiera sabemos cuánto le tocaría pagar, porque en la ley no está puesto la cantidad, sino solo está puesto entre el mínimo y el máximo. Esto es absurdo, pero eso fue negado y archivado por la Asamblea. No, el presidente manda a publicar. La pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos es, si se hace eso con un proyecto negado y archivado por la Asamblea, ¿qué se va a hacer mañana con jueces, con los jueces? ¿Por qué se dilata tanto en la justicia la resolución sobre la acción de protección de la vicepresidenta Verónica Barra? Entonces, mira, esto uno sabe cómo empieza, pero no sabe después cómo sigue. Entonces, si el presidente es capaz de mandar a publicar un proyecto de ley que fue negado y archivado, uno piensa, ¿cómo actuará con los jueces que tienen que ver con causas que a él le interesan directamente? Uno piensa, ¿por qué tiene tanto interés de tener el control político durante las elecciones? ¿Qué pasa si no le gustan los resultados al presidente de la República? Es muy grave, muy grave. Entonces, yo resumiría diciendo, cuando suceden estas cosas de persecución, de ruptura del Estado de Derecho, de ruptura de las normas constitucionales y legales, uno sabe cómo se empieza, pero después es muy difícil poder saber cómo sigue y menos aún a dónde nos puede llevar esta situación. Sí. Ahora continuando desde Suecia, Edmundo Albornoz quiere hacer una pregunta, por favor. Sí, muchas gracias por la ponencia, Virgilio. Ya lo dijiste, ¿qué va a suceder después, verdad? Es decir, anteriormente teníamos dictaduras militares que el lawfare lo vino a reemplazar de cierta forma. Y después del lawfare, digamos, no sabemos qué es lo que va a suceder. Vienen los fraudes electorales, digamos, que ya se han ventilado. Por ahí hay gente que se declara presidente también en una plazoleta y la pregunta, digamos, sería de qué proyectos hay en esa dirección futuras, digamos, para dar respuesta de parte de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, a esto que se nos viene, ¿verdad? Hablamos de correlaciones de fuerza. Ya en el 19 ya hubo levantamientos por una parte, un sector que de cierta forma estaba aislado. Salieron otros sectores también a marchar en las calles de Quito. El 22 igual, pero ahora, digamos, tú lo mencionaste, también dijiste de que de cierta forma miramos para un costado.
las organizaciones políticas, digamos, seguimos mirando para un costado, sabemos ya, tenemos ya todo el panorama, digamos, dibujado. Sabemos los agresores, sabemos que Noboa, digamos, es dueño de 14 buques bananeros que cruzan, salen, entran del Ecuador llevando bananos y sabemos lo que puede haber allí. Sabemos todo. ¿Qué esperamos? ¿Qué hacemos las organizaciones? Por ahí vi que se formó hace unos meses atrás el PAN, Proyecto Alfarista Nacional, algo así. No los he visto, digamos, se forma, digamos, con partidos políticos pequeños, pero que tienen en cada provincia tienen sus conexiones, ¿verdad? Pero no los veo agrupados, digamos. Ellos solo se agrupan, digamos, a apoyar, digamos, en este caso a Revolución Ciudadana, y lo hacen. Pero hay otras organizaciones provinciales, digamos, que no están en el PAN tampoco, y que están en provincias, y líderes provinciales, digamos, que son conocidos en sus zonas, ¿verdad? Pero no los veo, digamos, discutiendo estos temas y tratando de salir con respuestas, en este caso, respuestas al futuro, digamos, qué se va a hacer si llegamos, digamos, al poder político en el Ecuador. Mira, yo creo que en el país hace falta un pacto democrático. Yo te digo algo que quizá desencanta a algunos, pero en este momento el que se respete la Constitución y la ley se convierte en un programa radical en el plano político. El que se respete la Constitución y la ley. Entonces, creo yo que hay que buscar partir de un pacto democrático, un pacto en el que nos propongamos distintos actores políticos, te diría el mundo, ni siquiera solo de la izquierda. ¿Qué es lo que empieza a pasar ahora? Que como el presidente de la República es un presidente que viene de las élites económicas, tiene en esas élites económicas a muchos contradictores, porque así son los grupos empresariales, es la lógica de la propia competencia la que vuelve que tenga muchos otros adversarios, que no son personas de izquierda, progresistas, pero esas personas también pueden empezar a ser víctimas de la utilización perversa de la justicia y del derecho. Entonces, yo creo que en el Ecuador, en este momento, primero falta un pacto democrático que tenga como base, que el primer elemento de ese pacto democrático sea la vigencia plena de la Constitución y la ley, que no se utilice de manera perversa el derecho, que no se utilice de manera perversa la justicia, que no se utilice de manera perversa la fiscalía, que ellos actúen con base a elementos técnico-jurídicos y no con base a consignas políticas. Entonces, esta debería ser parte de esta necesidad que tenemos en el Ecuador para enfrentar las múltiples crisis. Hay que lograr la mayor unidad posible. En este momento, en el 2025, gobernar es unir el Ecuador. ¿Quién tiene mayor capacidad para unir al Ecuador? ¿Sí? En eso creo que hay que pensar. La situación del Ecuador es muy dura, muy crítica. No tengo que contarles a ustedes seguramente están muy conectados con sus familiares y es más, seguramente son parte de la solución del problema, porque nuevamente el Ecuador logra mantener el consumo aquí en el país, no cae el consumo brutalmente, porque los migrantes en este año seguramente van a llegar a enviar cerca de $6,000 millones en remesas. Esta es la realidad. Entonces, no tengo que decirles eso a ustedes, pero les digo, aquí en el país, en este momento, vivimos muchas crisis. Una crisis profunda en el plano económico, una crisis energética, que ahora el presidente ha dicho que desde el 20 no va a haber apagones, pero no se han solucionado los problemas de fondo, porque les vamos a tener que seguir dependiendo de Colombia, ya que en estos meses no se ha generado, no es que hay ahora termoeléctricas, y miren, incluso todos los líos que hay por la contratación precisamente de los generadores eléctricos, ¿sí? Entonces, hay una profunda crisis económica, una profunda crisis energética, una profunda crisis de seguridad, una profunda crisis política por la utilización de la justicia. Entonces, todo esto, ¿qué requiere? Requiere un pacto democrático, un pacto de todos, de todas, para poder enfrentar y sacar al Ecuador. Y en la parte política, el primer elemento de ese pacto es el respeto a la Constitución y la ley. Y sobre la base de eso,
habrá que analizar cómo se reconstituye el tejido institucional. ¿Es posible que se pueda hacer esos cambios sin tener que ir a una constituyente o se requiere una constituyente? Sí, esos son los temas que están puestos sobre la mesa, pero es evidente que tienes que tener y tiene que llevarse adelante procesos de selección de jueces que no sean básicamente operadores políticos con toga. Esto es fundamental, tiene que haber como un bien mayor de todos los ecuatorianos y ecuatorianas una función judicial independiente, una función judicial que no dependa del poder político o del poder económico o de quién puede pagar mejor a los jueces. Jueces que al mismo tiempo permitan que sus actuaciones hagan que se recupere la confianza en la justicia, porque de lo contrario, aquí cada uno de los ciudadanos va a empezar a actuar por mano propia. Entonces, creo que lo fundamental es entender esto, que gobernar es unir al Ecuador, que en el 2025 gobernar es unir, no como quiere hacer o como lo hace el presidente Noboa, que busca profundizar las divisiones entre ecuatorianos. No, aquí hay que entender que lo fundamental en este momento es unir al Ecuador. Gobernar en el 2025 debe ser unir al Ecuador. Esto es lo fundamental. Y para eso, como digo, hace falta un importante pacto democrático, un pacto que permita que en el conjunto de fuerzas podamos precisamente hacer frente a las múltiples crisis y también a lo que tiene que ver con este apagón jurídico y democrático que vive el Ecuador. Es una última pregunta, tal vez una última pregunta en el sentido de lo que acabas de decir, ¿no? El pacto democrático que es necesario en el país. Pero aquí han habido varios también sectores que han jugado un rol muy importante en el lawfare, ¿no? No solamente la parte judicial, sino también la parte mediática, ¿no? Y se han cometido muchas injusticias. Y cuando se habla de pacto democrático, muchos temen de que muchos de estas injusticias queden en la impunidad. ¿Hay el peligro de esto, de que un pacto democrático deje impune a estos personas que no han causado tanto daño al país? No solamente a las personas como tú, que has sufrido directamente el lawfare personalísima, pero a muchos que hemos tenido que salir del país, que no hemos sido tal vez perseguidos directamente, pero que hemos pagado también la consecuencia. ¿Cómo puedes tú de alguna manera vislumbrar de que no se quede esto en la impunidad? ¿Qué se puede hacer? A ver, es que precisamente un elemento de ese pacto es que la justicia funcione como tiene que funcionar, ¿sí? Que quien sea culpable tenga que ser declarado culpable. Quien sea inocente, no sea esa persona la que tiene que probar su inocencia, sino los elementos que se recogen en el proceso sean los que le acusen. Esto es lo que buscamos todos. Y tú has dicho algo fundamental. Esto no habría sido posible sin una campaña mediática absolutamente sistemática, organizada, con medios de comunicación que ahora, por ejemplo, a partir de las revelaciones del chat de Fernando Villavicencio, queda mucho más en evidencia cómo funcionaban, cómo se tramaba, cómo la fiscalía en unos casos actuaba, buscando dejar de investigar cuando le corresponde investigar en unos casos y cuando, como en otros, buscaban tener objetivos políticos, ¿no? Ahora creo que en la prensa, por ejemplo, está esta revelación de que buscaban sepultar a Luisa González políticamente. Fíjate, una conversación en la que interviene la propia fiscal, ¿sí? Y eso, aquí en cambio, frente a estos temas que deberían ser escándalo, los medios guardan silencio, ¿sí? Y sin los medios de comunicación que puedan mirar estos temas de interés nacional, ¿sí? Lo que se hace es permitir que la gran parte de la ciudadanía no conozcan estas cosas, porque los medios se silencian a propósito. Entonces, esto requiere también de mecanismos que permitan que todas las múltiples voces puedan expresarse y que los medios de comunicación actúen en función de sus códigos éticos y no básicamente poniendo sus micrófonos y sus cámaras muchas veces para defender causas que tienen el maquillaje de jurídico, pero que son parte de un proceso de persecución. La convivencia democrática implica que la libertad de expresión pueda hacer eso y que cada uno pueda decir, plantear, fundamentar, pero que esto pueda ser conocido por los ciudadanos y ciudadanas también. Entonces, quiero decir que cuando hablo de un pacto democrático, parte de ese pacto democrático debe ser la democratización profunda de la comunicación, que los ciudadanos no tengan una sola verdad, que los ciudadanos no
no crean o no conozcan una sola verdad, sino que puedan efectivamente tener posibilidad de que muchas voces se expresen. Y esto es fundamental. Y ahora todas las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, también lo permiten. Ahora estamos pocas personas en este panel, pero seguramente esto va a ser amplificado, esto que también va a ser colocado en mis páginas, va a tener mayor alcance. Entonces, esto permite ir disputando los sentidos. Esto es lo fundamental. ¿Cómo en este siglo XXI disputamos los sentidos? Que quienes puedan oírnos, quienes puedan vernos, también puedan reflexionar sobre la necesidad de que todos los poderes en este país sean regulados, todos los poderes, los poderes fácticos también tienen que ser adecuadamente regulados y que pueda haber efectivamente un libre ejercicio de los ciudadanos para que puedan conocer información diversa, para que pueda haber múltiples voces que puedan expresar su verdad y que al final los ciudadanos saquen una conclusión. Todas estas barbaridades jurídicas no habrían sido posibles sin la complicidad de los grandes medios de comunicación. Y a esos grandes medios de comunicación, a esas grandes plataformas mediáticas, hay que disputarles los sentidos. A esas grandes plataformas mediáticas hay que disputarles el concepto de la verdad que ellos quieren pensar o que quieren instaurar, que lo que ellos dicen es lo único. No, es fundamental para eso también la democratización de la comunicación. Una pregunta. Muy bien, ahora para terminar. Una pregunta. Edmundo, sí, continúa, por favor. En el pacto también entra el tema de lo último que señalaste acerca de la prensa, digamos, que anteriormente sí ha habido leyes durante el correísmo, pero que aprendieron a saltarse todas esas. Y otro tema, seguramente, digamos, el pacto debería considerar la soberanía ecuatoriana, las Galápagos. Sí, yo no estoy hablando de algo en concreto, ¿no? Yo he puesto el nombre de un pacto democrático, pero generalmente a veces la gente cuando escucha el nombre de pactos piensa que es algo escondido, ¿no? Cuando realmente lo que estamos hablando es de poder construir una gran plataforma. Y obviamente, como parte de esa gran plataforma, el tema de la soberanía es fundamental. Con el presidente Guillermo Lasso, aquí se establecieron acuerdos que por decisión de la Corte Constitucional no pasaron por la Asamblea. Y esos acuerdos permiten que militares norteamericanos puedan actuar en el país y que cualquiera de sus actuaciones resulten inmunes, es decir, ellos estén protegidos con inmunidad, es decir, no puedan ser juzgados en el Ecuador por las atrocidades que puedan hacer, incluso delitos como por ejemplo una violación, ¿sí? Esto ya hay un acuerdo firmado, dos acuerdos firmados en el gobierno de Guillermo Lasso que permiten que militares norteamericanos puedan actuar en el país con total impunidad porque son inmunes a la actuación de la justicia. Y ahora el presidente actual quiere colocar una base militar, aunque los propios norteamericanos han dicho no estamos interesados en una base militar, pero evidentemente, tanto en el gobierno anterior como en el gobierno actual, no hay un criterio de soberanía, no hay una concepción de soberanía. Están violentando lo que es el espíritu de la constituyente. Yo fui constituyente, yo pude ver cómo asambleístas de distintas fuerzas políticas estaban en contra de que se instale en el Ecuador bases militares y por eso se puso en el artículo 5 que el Ecuador es un país de paz y que no habrá bases militares. Y eso fue un gran consenso, un consenso general, por eso está en la norma constitucional, no solo de la Revolución Ciudadana, sino de distintas fuerzas políticas. Hemos estado revisando las actas porque quiero presentar ante la comisión que está analizando esta reforma. Mire, les digo, incluso en ese tiempo, no sé qué pensar ahora, pero en ese tiempo, incluso la misma señora María Paula Ron estaba en contra de la instalación de bases militares. El señor César Ron, que fue ministro de Guillermo Lasso, estaba en contra de la instalación de bases militares. Esa es la realidad. Entonces, quiero decir que esta necesidad en el Ecuador de unidad, de una gran plataforma democrática para enfrentar la crisis económica, energética, la crisis de seguridad que vivimos en el país, la crisis política, evidentemente que tiene que tener en un lugar privilegiado el tema de la soberanía. Nosotros no somos una colonia, no podemos pensarnos ni sentirnos como una colonia, tenemos que actuar como lo que somos, como un país soberano, libre, independiente,
Así deberíamos sentirnos los ecuatorianos, orgullosos de lo que somos. Y por lo tanto, nos relacionamos con todos los países del mundo. Yo no digo en ningún momento que no hay que tener relación con los Estados Unidos. No, ¿cómo no vamos a tener relación? Es nuestro principal socio comercial, ¿sí? Evidentemente que hay que tener relación con los Estados Unidos, con todos los países del mundo, pero en el plano del respeto, en el plano de la igualdad entre estados, en el plano de la soberanía, en el plano de la autodeterminación. Eso es evidente. Tiene que haber conciencia de que los problemas del Ecuador podemos resolverlos en el Ecuador, podemos enfrentarlos en el Ecuador, ¿sí? Sin tener tutelajes de ninguna embajada, por poderosa que se crea esta embajada, o que sea. Y para concluir, ¿tendrías algunas palabras finales para nuestra audiencia? Bueno, a más de decirles, el libro en digital está circulando en distintas redes, de tal manera que ustedes en Europa pueden también adquirir y leer este libro. Quienes deseen hacerlo en forma física nos escriben a nuestras redes y nosotros ahí estamos encontrando el mecanismo para hacerles llegar a cualquier lugar del país. El costo del libro es de $10, que es básicamente recuperar el material, los recursos que se utilizaron para esto, ¿sí? Pero lo fundamental es que se lea, lo fundamental es que se lea. Y decirles a ustedes que a pesar de que la situación es muy difícil en el país, es muy difícil, yo quiero agradecerles a ustedes en nombre de todos los ecuatorianos, agradecerles a los hermanos migrantes. Yo también tengo familiares, primos, gente muy querida que está en distintas partes de Europa, y agradecerles porque es gracias a su apoyo, a que no se olvidan del Ecuador, que este país sigue funcionando. De tal manera que, en primer lugar, agradecerles, desearles que en esta Navidad podamos estar sobre todo más unidos. Aquí en el Ecuador hay muchos problemas, pero ojalá eso nos permita enfrentar más unidos, y que el próximo año sea un año de esperanza, en que los ciudadanos, en que el pueblo sea capaz de asumir la responsabilidad que tiene en sus manos y sea capaz también de recuperar la posibilidad de cambiar esta situación, y ojalá en el país empecemos a salir de la situación en la que estamos. Yo siempre digo que el Ecuador no está al borde del abismo, el Ecuador ya está en caída hacia el abismo. Hay que encontrar algo de lo que asirnos, algo de lo que agarrarnos, para ahí poder sostenernos y después poco a poco poder ir escalando el muro hasta poder salir de esta situación tan crítica que vive el Ecuador. Eso, a pesar de lo que vivimos, ratificar mi confianza en la gente, en los ciudadanos, ratificar mi confianza y mi esperanza por el futuro. Un abrazo enorme para todos ustedes y un agradecimiento eterno a nombre de los que estamos aquí en el Ecuador, a todos ustedes, hermanos, hermanas migrantes, que siguen apoyando a este país y que de esa manera también permiten que el Ecuador de alguna manera mantenga y pueda seguir funcionando a pesar de toda la situación que hemos vivido en estos años. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, Virgilio Hernández, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. En el Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos en Europa que busca, a través de la comunicación, mantener un vínculo activo con la realidad que se vive en Ecuador y fortalecer al mismo tiempo la presencia de los migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en los territorios de acogida, conservando su integración social. Un gusto, un abrazo enorme. Nuestra meta es construir juntos sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestra organización y de estos conversatorios. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós. Un gusto. Muchas gracias.